su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Antes de dar inicio, hermano, con la palabra, vamos a hacer una oración para que en esta noche sea hablando el Padre a través de su palabra. Te pido en esta hora, Padre, que uses mi vida, Padre, en esta hora, Padre, que no sea yo, sino que seas tú, Padre, usando mi vida en esta hora. Deme la sabiduría y entendimiento, Padre, para poder interpretar tu palabra en esta hora, Padre. En esta hora se va todo sueño, todo espíritu contrario se va en el nombre de Jesús en esta hora. Todo espíritu contrario que impide escuchar la palabra de Dios se va en el nombre de Jesús en esta hora. Hay libertad sobre este lugar en esta hora para dar tu nombre, Padre. Hay libertad en esta hora, Padre, para escuchar tu palabra en esta hora, Padre. Hay libertad sobre este lugar en esta hora. Se va todo espíritu contrario en el nombre de Jesús en esta hora. Hay libertad en esta hora, Padre. Habla a través de tu palabra en esta hora, Padre. Que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de tu palabra en esta hora, Padre. Te damos gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. El tema que vamos a ver ahora es, que Dios me ha dado para compartirles, se llama: la palabra de Dios nos lleva a ser unos verdaderos cristianos. Te va a llevar la palabra de Dios a ser un verdadero cristiano, siempre y cuando tú hagas lo que la palabra de Dios te dice. Pero si tú no haces lo que la palabra te dice, pues no vas a ser un verdadero cristiano. Pero si tú lo llevas por práctica, entonces ahí sí, ahí estás siendo un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque lo estás llevando a cabo. Para eso, hermanos, abren sus Biblias en Hebreos 4:12. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir en Hebreos 4:12. Cuando lo tengan, hermanos, nos paramos por reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Hebreos 4:12. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pueden sentarse, hermanos. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Hebreos 4:12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos quiere decir que la palabra de Dios, cuando la persona está desviada de los caminos de Dios, ¿qué es lo que hace la palabra? Si ya va por un camino malo, se está dejando en un camino malo, pues lo que hace la palabra de Dios es enderezarlo, que vuelva otra vez a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque ese camino lo va a llevar a la perdición. Entonces, lo que dice que es viva y eficaz, o sea que al momento de que la persona lo escucha, y si la persona hace caso a la palabra de Dios, va a haber un cambio en su vida. Pero si la persona lo hace así como pasar así, entonces por eso dice es viva y eficaz. O sea que si la persona hace caso a la palabra de Dios, va a haber un cambio en la persona. Eso es lo que nos quiere dar a entender aquí la palabra, mi hermano. Más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que nos discierne. O sea que, como dice aquí la palabra, uno no sabe lo que está pensando mi hermano, pero aquí la palabra dice que discierne los pensamientos. O sea que pueden discernir lo que estamos pensando. Y por eso, hermanos, nosotros, hermanos, debemos buscar a Dios, hermanos. No darle lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que va a hacer es de que tú te desanimes por cualquier cosa. Entonces, hermano, por eso debes tú buscar de Dios. ¿Para qué? Para que no entre ese desánimo en tu vida. Así mismo, hermano, abren en 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Amén, gloria a Dios. El que lo tenga lo puede leer, hermanos. Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Para aquellos que dicen que la escritura de Dios, hay muchos que dicen, la escritura de Dios lo escribieron hombres. Sí, pero fueron hombres inspirados por Dios. Fueron hombres que los usó Dios. ¿Para qué? Para que se llevara a cabo lo que está escrito ahorita. ¿Por qué? Porque ellos no escribieron así por su propia mente, sino que Dios los fue guiando. ¿Para qué? Para que ellos escribieran en base a lo que le iba diciendo el Espíritu Santo, en base a cómo iban siendo guiados por Dios. Entonces, por eso aquí nos dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice aquí la palabra que también para corregir, o sea que si el cristianito ya se quiere desviar, ya quiere empezar a hacer las cosas así del mundo, pues es ahí donde la palabra también como que dice, te corrige. ¿Por qué? Porque si no quieres hacer caso de una manera, pues te habla de otra. Y es ahí donde también entra lo que es la exhortación. Muchas veces dicen, ay, mira cómo exhorta bien fuerte, pero más no se ponen a pensar, ¿qué pasaría si no hubiera exhortación en un pueblo? Pues el pueblo se hiciera lo que quisiera. Porque la palabra de Dios nos habla de diferentes formas, hermano. No siempre te va a hablar de una sola forma. No siempre te va a hablar de puro amor. También te va a hablar de diferentes formas, hermano. Va a haber tiempos en que tú estés desanimado y ahí va a recibir ánimo a tu vida. Va a haber tiempos en el cual tú ya te quieres desviar del camino y ahí va la palabra para tu vida. ¿Para qué? Para que tú sigas buscando de Dios, no te desvíes del camino, hermano. Y por eso, hermano, debemos seguir, como dice aquí la palabra, hacer lo que la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque como dice también en un versículo, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Aquí la palabra de Dios lo que nos quiere dar a entender es de que la palabra de Dios nos prepara, hermanos. ¿Para qué? Para que tú al momento de que tú vayas a hablarle a una persona, todas esas vivencias que tú has pasado, pues ahí donde tú le estás hablando, mira, yo pasé por esto y el otro, yo te aconsejo que no hagas esto y el otro. Por eso dice que nos está preparando. La misma palabra también nos prepara, hermano. ¿Por qué? Porque así tú ya tienes un conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Y así cualquiera que te venga a querer engañar, no va a poder. ¿Por qué? Porque tú conoces de la palabra de Dios, hermano. Amén. Así, hermano, vamos a Salmo 119, 5. Salmo 119, 5. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre y a su pueblo. Amén. Alábale en todo momento a Dios, hermano. Porque si usted aquí se cansa de alabarle, imagínese cuando va a estar allá en el cielo, ahí va a ser para toda la eternidad, vamos a estar adorando. Y por eso desde aquí se debe usted acostumbrar a adorarle en todo tiempo, hermano. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, o sea que la palabra nos guía. Nos guía en un mundo de maldad que estamos viviendo. La palabra nos va guiando. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Es como algo oscuro y enciendes tu lámpara. ¿Para qué? Para que tú puedas ver y no te puedas tropezar. Así mismo la palabra de Dios te va guiando. ¿Para qué? Para que tú no vayas a tropezar y dar en el mundo y caer en el mundo. Porque después eso te va a cargar al infierno, hermano. Y el infierno no es algo que tú digas, ay, voy a salir, entro y ya salgo. No, va a ser por la eternidad, hermano. Santiago 1:22. Santiago 1:22. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermano? Que si ahorita estamos escuchando palabra de Dios,
pero nos dice que seamos hacedores, no tan solo oidores. O sea que cuando es oidor la persona nada más está escuchando la palabra, pero le entra aquí y le sale por acá. Entonces no escuchó palabra de Dios. Es como si nada más viene y al rato, ay, se me olvidó ya lo que hablaron. Entonces ahí ya como que nada más vino a oír y ya se lo olvidó. Pero ¿qué es hacedor? El hacedor es cuando dice la persona, escucha y dice, no, pues tiene razón la palabra, voy a hacer esto y lo otro. Pues yo estoy por este camino, debo enderezarme, pues debo buscar más a Dios, me está diciendo aquí la palabra de Dios. Y pues eso es lo que nos dice la palabra, que seamos hacedores. Porque dice que si nada más somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que nosotros mismos nos engañamos, o sea que estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a cabo lo que dice la palabra de Dios, hermano. Asimismo, hermano, abre su Biblia en Salmos 119:9. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre y a su pueblo. Amén. Salmos 119:9. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. Con guardar tu palabra. Aquí le está preguntando al joven también, o sea que yo soy joven. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿con qué limpiará usted su camino? Con guardar la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere entender. No solamente aquí al joven le habla, sino que a la iglesia también. ¿Por qué? Porque dice que si tú guardas la palabra, tú la obedeces la palabra, pues estás siendo una persona que le agrada a Dios. Porque Dios dice que como les digo, Dios dice que muchos dicen, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero aquí ponernos a pensar que muchos dicen, ya estoy predicando, ya estoy siendo, pero si no está viviendo una vida en santidad, entonces no solamente como dice aquí la palabra, no por ahora va a ser salvo uno, sino que dice que la palabra que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y que está de santidad, porque muchos en aquel día dice que le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no sanamos, y les dirán, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hiciste las cosas así, hiciste esto, pero la verdad no viviste una vida en santidad y por lo tanto te toca ir para allá. Eso, pero qué vergüenza sería, no, hermano, imagínense que llegara allá y pues la verdad, si uno no está viviendo una vida en santidad, pues lo que va a pasar es de que va a ir uno a dar a lo que dice el tormento, que es el infierno, hermano. Asimismo, hermano, estamos en Salmo 119:9, ¿no? Ahora vamos a Lucas 11:28. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Amén. Alabe, hermano, alabe a Dios, hermano, en todo momento, hermano. Lucas 11:28. Dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Aquí lo que nos quiere dar, lo que nos dice la palabra, hermano, dice, y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso le decía Jesús a aquella persona, porque le preguntaban, ¿cómo era bienaventurado? Entonces el Señor le empezaron a hacer preguntas acerca de cómo tendría que ser la persona, y entonces lo que le contestó él, le dijo, bienaventurado aquellas personas que dice que oyen la palabra, pero no solamente la oyen, sino que la guardan. Entonces ahí donde le dijo Jesús, eso es lo que le dijo, que bienaventurados no solamente aquellos que lo oyen, sino que las guardan, y eso es lo que quiere Dios, hermano. Guardar es igual a obedecer. En otras versiones dice obedecer, es igual a obedecer. Entonces lo que Dios quiere es que tú obedezcas la palabra de Dios, hermano. Seas obediente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo lo que nos dice aquí la palabra de Dios, cómo tenemos que vivir como cristianos. ¿Para qué? Para que otra persona no te venga a decir, mira, ¿sabes qué? Es esto y está permitido esto. Pero aquí la palabra de Dios es clara, hermano. Aquí te dice lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Y muchos lo pasan por alto, hermano.
muchos agarran y ya lo agarran así y empiezan a agarrarlo a como ellos quieren la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que debe uno hablar conforme está la palabra de Dios, no meter, no añadirle ni quitarle. ¿Por qué? Porque el que le añade o le quite es anatema, dice la palabra de Dios. Isaías 48, hermano. Isaías 48. Isaías 48. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre Gloria. y a su pueblo. Gloria. Dice 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Aquí nos pone un ejemplo, que como es la hierba. A veces está por un momento y luego es como la flor, como dice, un rato florece y luego al rato ya se marchita. Entonces, pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre, nunca se acaba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está. Entonces, nada más a nosotros lo que debemos hacer es obedecerla nada más. Ya está la palabra de Dios, nada más nosotros tenemos que obedecer. Entonces, por eso aquí nos dice que la palabra de Dios, más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. En Salmos 18:30, hermano. Hermano, y si le quiere dar sueño, reprenda ese sueño, hermano, porque ese sueño no es de Dios, hermano. Salmos 18:30. Salmos 18:30, hermano, quien no tenga lo puede leer, hermano. Salmos 18:30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Aquí la palabra nos dice que es escudo a los que en Él esperan. Escudo es a los que pongan la confianza en Él. Eso es lo que nos quiere entender la palabra, hermano. Dice el 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué es acrisolada? Acrisolada es intachable la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es perfecta. No tiene nada que diga aquí, ay, mira, tiene un defectito. No, es recta la palabra de Dios. Por eso aquí dice es intachable, no tiene ningún error. ¿Por qué? Porque es algo perfecto, es algo justo, que no es como acá que cuando vamos a llegar allá en el cielo, dice que no va a haber injusticia. Entonces, aquí hay injusticia, pero allá va a ser algo así de que no van a entrar, dice la palabra, no van a entrar los injustos, ni los impíos, ni los pecadores. Entonces, lo que nos quiere dar a entender aquí la palabra, que la palabra de Dios es como dice aquí, es intachable, es perfecta. Y es escudo a todos los que en Él esperan. O sea que si tú pones la confianza en Dios, no tienes por qué. Porque estás poniendo la confianza en Dios, hermano. Y así te quieran venir cuantas cosas te quieren hacer, no pueden. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo la confianza en Dios y Jehová es tu escudo, hermano. Aquí es lo que nos dice la palabra de Dios. Así, mi hermano, abren sus Biblias en Mateo 7:24. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Mateo 7:24. Amén. Gloria a Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra de Dios, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre prudente es aquel que hace razonamiento, dice esto está mal, esto está bien, ¿lo hago o no lo hago? Ahí empieza a pensar y el hombre prudente lo que hace es, no hace lo malo, sino que hace lo bueno.
Entonces por eso aquí dice que nos comparará a un hombre prudente. ¿Un hombre prudente qué? Que sí hace uso de razón y es agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hace las cosas bien y todo lo que hace le va para bien. Por eso aquí nos dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque nos habla de una casa, dice que se edificó sobre una arena. Pero ¿qué pasa? Dice que si la que fue edificada en una arena se cae, pero la que es edificada sobre una roca no se cae tan fácil. ¿Por qué? Porque está bien cimentado, que no dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice, que si tú haces la palabra, lo que la palabra de Dios te dice, eres un hombre prudente, hermano. Eso es lo que nos da a entender aquí la palabra de Dios. Mateo 24:35. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí nos dice que la palabra de Dios no pasará, dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es permanente y sigue estando todavía. ¿Para qué? Para todo aquel que quiera aceptarlo, o para todo aquel que quiera reconciliarse con Dios, que se ha alejado de los caminos de Dios. Pues nunca es tarde, porque a lo mejor podemos decir mañana, pero no sabremos el día de mañana. Entonces, por eso ahorita que estás a tiempo, si no te has reconciliado con Dios, puedes reconciliarte. ¿Para qué? Para que Él sea en esta noche el que vaya cambiando tu vida. Si tú necesitas que Él sea que esté orando en tu familia, pues ponlo en las manos de Dios y vas a ver que cuando tú sigues buscando de Dios, vas a ver que tu familia luego va a estar junto contigo adorando aquí el nombre de Dios también. Ahora vamos en Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que la palabra de Dios es aquí nos quiere decir de que no hagamos lo que hace aquí el mundo. ¿Por qué? Sino que nosotros seamos esa luz. ¿Para qué? Para que ellos digan, hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. ¿Por qué? Y hoy en día, lamentablemente se ve ahorita que incluso a veces cristianos ya están poniendo su arbolito de Navidad, ya están haciendo eso y el otro. Pero ahora yo le digo, hermano, ¿sabe usted si este 25 de diciembre nació Jesús? Para que lo celebre. Porque dice, en base a investigaciones, he investigado yo acerca de lo que es este 25 de diciembre, y el 25 de diciembre nació Tamuz, y viene una celebración que de allá de los griegos, de los romanos, y pues aquí lo vino a meter, como quien dice, la Iglesia Católica, nada más te lo disfrazó de que mira, nació Jesucristo en esta fecha, pero realmente en que nació fue Tamuz. Y pues si ustedes quieren ya investigar a fondo sobre eso, lo pueden encontrar lo investigan en Google, en Internet, les aparece la historia de la Navidad, la historia detrás de la Navidad, qué es lo que hay, y ahí les va a aparecer todo. Pues ahí pues hubo fornicación, hubo adulterio, se metió incluso el hijo con la mamá, se metió con su abuela, y hasta que nació Tamuz, y Tamuz fue un fruto se podría decir, de toda esa maldad que hicieron sus padres. Y pues dice que Tamuz un día salió a cazar, y fue ahí cuando dice que murió y cayó en un palo podrido. Y dice que entonces lo que hizo su madre fue enterrarlo ahí, y dice que al poco tiempo, según que reventó un pinito. Y en base a conmemorar, en base a celebrar todo, para que no se olvidara Tamuz, lo que hizo su madre fue adornar el pinito, y ahorita lo pusieron así nada más como que te lo disfrazaron para que tú digas, ay, mira, nacimiento de Jesucristo, pero no, hermano. Entonces, eso es lo que ahorita ha hecho la Iglesia Católica, ha metido cosas infiltrándose.
Y un claro ejemplo ahorita de hermano, de lo que debemos cuidarnos hoy en día, que estaba un evangelista muy reconocido, es de Estados Unidos, y pues resulta que ese evangelista dijo, yo sí celebro, pero no pongo pino, no pongo regalo, pero sí lo conmemoro, llego a la cena y todo, y dice, y recuerdo esa fecha cuando Dios pues nació, dice, no importa la fecha, dice él. Y dice, pero yo sí lo celebro, dice, no sé, dice, muchos me van a llamar, muchos van a ir en contra de mí, el otro dice, me pueden decir, apóstata, no sé, empezó a decir, entonces, ahí lo donde, hermano, nosotros debemos darnos cuenta que lo que está diciendo ese evangelista, o sea, que se pone uno, entonces, ¿cómo, no? Entonces, él, como quien dice, celebra esa, aunque no ponga regalo ni nada, pero está celebrando eso, ¿por qué? Lo está haciendo lo que hace el mundo. Incluso dice que reúne y hace su comida y todo. Y entonces yo me imagino que también ha de celebrar también cuando está en marzo ¿cómo se le llama eso? Cuando están crucificando a Dios, me imagino. Yo me imagino que también eso va a celebrar, también se va a abstener de un alimento, como dice, se abstienen de comer carne o algo así. Entonces me imagino que también se va a abstener de comer esos alimentos o algo así, o va a participar igual que ellos. Entonces, por eso, hermano, no debemos imitar al mundo, porque si imitamos al mundo, somos enemigos de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos ser luz, no debemos ser tinieblas. ¿Por qué? Porque si somos tinieblas, ¿dónde nos vamos a distinguir? Entonces tenemos que ser esa luz. Y hermano, y hay mucho cristiano a veces que en el baile está metido, a veces lo invitan a una fiesta, cuando ya pusieron música ahí, y al rato dicen que va a haber baile, y al rato dicen, y ya pues ahí se quedó el cristiano, ahí está, y de seguro a bailar también se va a quedar, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, hermano, no debemos hacer eso, ¿por qué? Porque si llega a verte un hermanito más, si es un hermanito nuevo, te llega a ver, dirá, no, él baila, entonces yo igual lo voy a hacer. Entonces, hermano, no debemos hacer caer a un nuevo o a un hermano. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios, debemos ser luz, no tinieblas. Entonces, estamos en el mundo, pero no hacemos lo que hace el mundo, hermano. Entonces debes tú vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Debes tú mostrar esa diferencia, ¿no? No uniéndote con ellos, sino que debes tú mostrar la diferencia entre. Y afortunadamente ahorita muchas iglesias ya están tomando eso, que forman su pinito, que el otro, incluso en Todos Santos, hasta creo que están haciendo tamales en unas religiones. Y no, hermano, no se debe hacer eso. Entonces, por eso la palabra de Dios es clara, hermano. Por eso nos dice aquí que no hagamos. Estaba yo como ayer, creo, estaba checando una publicación y pues comenté que así era la palabra de Dios, pues. Y pues como el hermano también predica fuerte y empezar, pues, porque como dice la palabra, muchas veces, el hermanito a veces no quiere entender, se le habla y no entiende aún así. Y al rato dice, ay, no, mira cómo habla, que tan feo habla. Entonces, me pasó algo así. Entonces, ayer resulta que comentó un hermano, se podría decir un pastor, comentó, y dice, mira, qué feo habla. Entonces, a lo que yo le dije, que no debemos imitar al mundo. ¿Por qué? Porque si imitas al mundo, vas a constituirte enemigo de Dios. Y entonces le dije yo también, donde esta palabra, la última palabra, donde dice que debemos nosotros discernir lo que es bueno, lo que es malo. Si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque si lo hago, yo sé que si esto es una fiesta pagana, ¿y qué me dice la palabra? Soy enemigo de Dios por cuanto yo hago esto. Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí. Y pues así le dije y pues ya no dijo nada, pues. ¿Por qué? Porque la verdad la palabra es clara. No puedes tú agarrarlo a tu conveniencia, no puedes tú agarrarlo como tú quieras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es así. No puedes decirle, mira, haz esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice eso, pero la palabra de Dios no dice nada de eso. Es como ahorita la celebración que les digo, el 25. ¿Dónde está en la Biblia que dice celebra? No está. Entonces,
Hay muchas ahorita tradiciones que se han venido metiendo en las iglesias y lo aceptan, pero más no se ponen a pensar si es de Dios o no es de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se están ya, cuando ni cuenta se van a ver, ya son igual al mundo. ¿Por qué? Porque ya están haciendo lo mismo.